Estamos aquí en una voz del cielo. Aquí estamos en una voz del cielo y estamos para hablarle de Jesús. Estamos para hablarle de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías, profetizando a su vez a favor de lo que Jesús iba a hacer, hablando de Cristo, muchos años antes de su nacimiento, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, y los pastoreará suavemente a las recién paridas. Está hablando de la compasión de Jesús, de cómo Él manifiesta su ternura a aquellas criaturas que están en este mundo, que sufren. Y Él compartió todos los sufrimientos igual que nosotros, se hizo hombre, y por eso es poderoso para socorrer a aquellos que somos tentados de la misma manera que Él fue tentado en todas las cosas. Jesús sabía quién era. Él era una persona de carácter firme, pero tenía una gran compasión. Y vino a la tierra con un propósito, y ya a los 12 años le dice a la Virgen María y a José: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él se enfocó en el propósito del Padre, en la voluntad del Padre exactamente en toda su vida. Hizo todo lo que vio hacer al Padre, y el Padre había decretado, juntamente con Jesús, de que tenía que morir en la cruz para pagar los pecados de todos nosotros. Y Él siguió hacia adelante, llevando la cruz y muriendo en la cruz y resucitando, para que usted y yo podamos ir al cielo eternamente. Jesús también dice en la palabra de Dios, en 1 de Juan 3:8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él vino a deshacer los pecados, las enfermedades, todas aquellas cosas producto de Satanás y sus demonios. Jesús entró en este mundo y pasó desapercibido hasta los 30 años, donde hasta que recibió el llenamiento del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, y se movió en el poder del Espíritu Santo y comenzó a echar fuera demonios, a ser tentado por el diablo. Lo venció esgrimiendo las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante que usted sepa las Sagradas Escrituras. Y Él vino a expulsar demonios, a liberar a gente oprimida, y hoy lo sigue haciendo. Eso es algo importantísimo que usted sepa, que Jesucristo sigue actuando hoy, y hoy está en todas partes y está al lado suyo para que responderle cuando usted invoca el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesús vino para pagar el precio por el pecado del hombre y pagar su vida por el mundo. Y ofreció su vida para que usted y yo pudiéramos vivir libres de la cautividad del pecado, vencer los ataques y las estratagemas del diablo, y vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, o sea, una vida buena, para que al recibirlo a Él en su corazón, recibir la salvación que Él proveyó allí en la cruz, muriendo en nuestro lugar, podamos tener una vida abundante, podamos tener una vida buena, podamos vivir felices. El Señor mismo Jesús dice: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es algo tremendo. Jesús dice: pidan y recibirán para que sean felices. Muchas veces nos olvidamos o ignoramos que hay esta escritura, está en San Juan,
capítulo 16, uno puede leer esa escritura y tomar fe y clamar a Dios, y Dios pone la mano, entra en tu vida y realmente te hace feliz y te saca cualquier tipo de pecado, vicio, escasez que puede haber en tu vida. Entonces, en Hechos 10:38, Pedro predicó acerca de Jesús. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ministerio de Jesús, el compasivo, fue hacer el bien. Fue bendecir a la gente, tocar a la gente, cambiar sus vidas. Y es el mismo ministerio que nos ha dado a nosotros, que nosotros, dice Jesús, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como yo soy, así son ustedes. Él nos dio el mismo poder, el poder del Espíritu Santo, y nos envió a ser de bendición. Él nos dice lo que le dijo a Abraham, te bendeciré, y entonces serás de bendición. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos con señales, con prodigios y milagros. Entonces, por donde iba, Jesús sanaba a los enfermos y echaba fuera los demonios. Y cuando miramos a Jesús no solo vemos lo que Él podía hacer, lo que hizo, sino debido a su compasión quería hacerlo. O sea, Él anhelaba y anhela y quiere sanarle, quiere librarle, quiere bendecirle, quiere que usted sea feliz. Él quiere porque Él es compasivo. Entonces, muchas personas saben que Dios puede hacer todo, ¿no? Si usted dice, si Dios quisiera, haría cualquier cosa, pero el asunto es si quiere hacerlo. Y sí, quiere hacerlo. Jesús quiere hacerlo. Había un leproso en Mateo capítulo 8, versículo 3, que le dice, Señor, si querés, podés limpiarme. Como muchas personas, este hombre leproso sabía que Jesús tenía poder, pero no sabía si quería hacerlo. Estaba dudando de su amor, estaba dudando de su compasión. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Dudamos sabemos que Dios puede hacer todas las cosas, pero decimos, ¿para qué voy a pedirle si no voy a recibir respuesta? Pero ¿sabe qué? Que en San Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. ¿Y quién hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra, o si le pide un pescado le va a dar un escorpión? Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se las pidan? Él quiere que le pidamos, debemos pedirle buenas cosas. Él nos va a dar buenas cosas, no nos va a dar algo que nos haga mal, no nos va a contestar si le pedimos, no sé, algo que nos haga mal, pero si es algo normal, algo que nos hace bien, y puede ser salud, puede ser cualquier problema que uno pueda tener, inclusive económico, son cosas buenas. Y el Padre da cosas buenas a quienes se la pidan. Hay que pedirle. Quizás se cumpla eso que Jesús dijo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hemos visto personas con enfermedades incurables que se han sanado, y Dios no solamente desea ofrecerle un lugar en el cielo y que usted viva pésimo acá en la tierra,
Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan que la tengan en abundancia. Entonces, Jesús enseñó en la oración del Padre Nuestro que oren, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la voluntad de Dios es que usted sea tocado, cambiado, liberado, libertado de toda opresión, de todo vicio, de todo pecado, de todo odio, de todo resentimiento, de toda frustración, de todo dolor en su corazón, de todo desengaño amoroso o dolores que vienen por desengaños amorosos, cosas por el estilo. Vaya a Jesús, Jesús es el sanador, sigue siendo el sanador, es el único que sana, el único que sana es Jesús. Te dirá, pero yo le pedía a la medalla milagrosa, le pedía a no sé qué otra cosa, le pedía. Jesús en su misericordia concede a veces respuestas, pero es Jesucristo el que sana. Es Dios el sanador. Fue el que hizo todos los milagros en los evangelios. La Virgen María no hizo ningún milagro en los evangelios, no hizo ningún milagro. Otros no hicieron milagros, los apóstoles sí hicieron milagros porque Dios le delega el poder del Espíritu Santo y después dice, recibirán poder todos los cristianos. Después de Pentecostés, todos los cristianos podemos recibir el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que Jesús se movió aquí en la tierra. Y por eso estuvimos viendo en estos días piernas que eran más cortas que las otras, que se estiran, caderas que se acomodan, columnas que se enderezan, muchísimas cosas estuvimos viendo en 3 días que estuvimos predicando y tuvimos un pastor invitado allí en la iglesia Cristo Rey. Y también lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a estar hablando, quizás, digo porque a veces el Espíritu Santo cambia el mensaje, sobre prosperidad económica. Vamos a estar hablando sobre y orando para que usted pueda tener un buen trabajo, para que usted salga de la miseria, para que pueda tener, digamos, una casa digna, para que pueda tener alimento, para que pueda tener salud para trabajar. Y Dios va a contestar con milagros. Recuerden, mañana 18 horas en la iglesia Cristo Rey, allí enfrente al Cine Atlántico. Milagros económicos van a suceder. Dios le va a dar posibilidades. Cuando Dios pone la mano, no hay nada imposible para Dios. Aparece una persona que lo invita a ser su socio, o alguien le dona algo, o pasa algo, o a usted se le ocurre un negocio, o una manera de hacer las cosas, o alguien le propone trabajar en alguna cosa, y ahí es donde usted engancha y empieza a prosperar. Dice Jesús, dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es Jesús, ese es el misericordioso Jesús. Jesús no está esperando para que usted peque para condenarlo, al contrario, Él vino a borrar los pecados suyos, a pagar la deuda de pecado suyo. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores. Jesús se daba con los pecadores, les perdonaba los pecados, jamás les recriminó nada a nadie. Y Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Entonces, la voluntad de Dios es que usted sea tocado, sea cambiado, sea liberado, sea libertado, aquí mismo, en la tierra.
Dice la palabra de Dios en Mateo 8:1 que cuando descendió del monte le seguía mucha gente. ¿Por qué le seguían? Le seguían porque tenía algo especial. Veían su compasión. Cuando la gente se daba cuenta de que Jesús tenía la solución a su problema, iban en multitudes. Y entonces Jesús tenía algo que la gente realmente necesitaba y quería, que era la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la sanidad física y la bendición. Él tenía las palabras de vida y las palabras que provocaban un cambio en sus vidas. Él podía entrar en sus vidas y calmar la tormenta de su vida. Hay personas que viven atormentadas mentalmente. Sea sano en el nombre de Jesús. Jesús está al lado suyo ahora. Sea sana en el nombre de Jesús. Hay una mujer que está en este momento atormentada en su mente. Sea sana en el nombre de Jesús. Jesús nunca hablaba a las personas como hace el mundo religioso hoy. No busca denigrarlos ni condenarlos. Debemos comprender que Jesús ama a la gente y ama a los pecadores. Los religiosos lo odiaban porque él amaba a la gente y tenía poder para cambiar su vida. Ellos no tenían ningún poder. Lo único que tenían la ley fría para condenar y apedrear a las personas que caían en pecado. Pero Jesús tiene el poder para cambiar a las personas. Jesús es todopoderoso. Él es compasión. Entonces, Él estaba siempre dispuesto y deseoso de sanar a la gente. Y como decíamos, ese leproso dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice: quiero, sé limpio. No le dijo: no quiero hacerlo ahora, tenés que esperar un tiempo. Seguí enfermo unos años más y después vamos a ver. No le dijo: yo te he mandado esta enfermedad para darte una lección. No le dijo: te he mandado esta enfermedad para que te acerques más a mí. No. Él le dijo: quiero, sé limpio, y la lepra desapareció. La lepra era incurable. Como hoy es el SIDA, y vemos a Jesús sanando personas que tienen SIDA, y vemos como Jesús sigue siendo el mismo. Es un descubrimiento extraordinario poder ver cómo Jesús obra. Si hubiera estado usted en los 3 días, miércoles, jueves y viernes, que estuvimos en la iglesia Cristo Rey, predicando sobre milagros, hubiera visto cómo la gente se les tiraban las piernas, hubiera visto cómo aquellas personas que tenían una pierna más corta que la otra se les ponían bien, sordos empezaron a escuchar. Dios hizo milagros extraordinarios, y mañana mismo vamos a estar haciendo énfasis en la parte económica para que usted prospere, no para que nosotros prosperemos, porque Dios tiene sus métodos para sostener su iglesia. Pero vamos a orar por usted que no tiene trabajo, que no encuentra su lugar, que no sabe qué hacer. Vamos a estar orando para que usted pueda prosperar y ser prosperado. Dice San Mateo 8, 16, 17, dice: y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra de su boca echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahí estaba Isaías profetizando también otra cosa sobre Jesús. Dice: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces Jesús
no era que tenía simpatía simplemente con la gente, sino que tenía compasión. ¿eh? La simpatía dice, yo sé cómo te sientes, pero la compasión dice, yo siento lo que tú sientes y me duele y hago algo. Y Jesús tenía todo el poder y nosotros nos ha conferido el mismo poder del Espíritu Santo para actuar en su nombre, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. Entonces, cuando Jesús miraba a la gente, sentía las cargas que tenían, lloró por la gente que lo rechazó en Jerusalén, miraba Jerusalén desde el Monte de los Olivos y decía Jerusalén, Jerusalén, y lloraba. La compasión de Jesús debe apoderarse de la iglesia. La iglesia está cubierta de indiferencia. Si se cae uno muerto ahí, capaz que pasan por arriba. El Señor dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nosotros estamos dando los sábados de comer a 120 chicos que no tienen para comer y lo pagamos todos nosotros. Este programa lo pago yo solo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me tomo el trabajo? Porque sé que Jesús es real y usted va a tener bendición. ¿Por qué damos para la iglesia? Porque sabemos que ese lugar es un lugar que Dios eligió aquí en Miramar para que la gente se sane, se salve y pueda estar bajo techo. Esto es diferente. Es Jesús llenándonos de compasión para que nosotros podamos hacer las mismas obras que Él hacía. Entonces la compasión debe apoderarse de la iglesia de Jesucristo y no mirar de una manera indiferente a todos los que sufren. Comencemos a llorar, así como Jesús lloraba sobre Jerusalén, que lo despreciaba. ¿Llora usted por los perdidos? Deben ser pocos los que lloran por los perdidos. Muchos de nosotros lloramos por los perdidos. ¿Por qué? ¿Qué son los perdidos? Los que se van al infierno, los que están en pecado, los que no saben que Jesús perdona pecados, los que no saben que Jesús cambia las vidas. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y entonces esa persona, cuando entrega la vida a Jesús, recibe a Cristo en su corazón, Él entra y comienza a darle el poder para vencer el pecado y le da la salvación, la vida eterna y lo limpia de toda maldad. Así es. Esto es mucho más que religión. Esto no es evangelismo o protestantismo ni catolicismo. Esto es cristianismo. El cristianismo es Jesús obrando, es una relación con Jesús, una amistad con Jesús, conocer a Jesús, tener a Jesús, y Jesús se expresa a través de cada uno de nosotros. Jesucristo es el Señor. Jesucristo viene con perdón, viene con compasión, y viene para sanar, y viene para libertar. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tiene compasión y es todopoderoso. ¿Y usted cree que si usted le pide no va a actuar? Es imposible. Jesús va a decir, quiero, sé limpio, quiero. Él quiere liberarlo, Él quiere, basta que usted se acerque a Él y le pida. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, versículo 35, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las iglesias de ellos
predicando el evangelio del reino de los cielos, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, no tenían maestros que le enseñaran la verdad, solamente los ministros religiosos enseñaban ritos y ceremonias y condenaciones y penitencias y cosas que tenían que hacer, pero Jesús vino a darle vida y salvación y vida en abundancia. Entonces, al ver tanta gente, le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros en la Iglesia de Cristo Rey hemos formado un seminario para la gente común, no para eruditos que sepan griego y hebreo y todas esas cosas, o filosofías de ateos, como se estudia en seminarios, tanto católicos como protestantes. Un seminario basado en las Sagradas Escrituras, que son sencillas cosas que usted puede practicar, que usted puede hacer, que usted puede entender, basado todo en la Biblia, en la palabra de Dios. Usted averigüe, yo los miércoles a las 7 de la tarde estoy enseñando allí, en la Iglesia de Cristo Rey. Venga a ver, aunque sea, y va a ver que su vida va a cambiar. El otro día estábamos hablando y de repente se sanó una persona del tobillo, otro se sanó de un hueso que se le unió, que tenía partido el hueso y se unió el hueso solo, mientras estaba hablando de cualquier cosa, de Dios, pero no de sanidad. Jesús está presente. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Usted puede ser uno de ellos. Usted puede, pero para ser un obrero de Dios tiene que saber la palabra de Dios, tiene que interesarse en la palabra de Dios, tiene que interesarse en la salvación de su alma. ¿Dónde quiere ir usted? ¿Al cielo o al infierno? Sepa que Jesús pagó el pecado suyo, pero usted debe saber cómo ser salvo. Debe arrepentirse de sus pecados, debe creer que Cristo en la cruz los pagó, los llevó en su lugar y después tiene que tomar una decisión de recibir a Jesucristo en su corazón. Hay muchas cosas que usted tiene que saber, el mundo tiene que saber. Si todos estuvieran orando, por lo menos a la mañana o a la tarde, un poquito, si leyeran las Sagradas Escrituras y todos nos congregáramos juntos, sería un tremendo avivamiento que sucedería en esta ciudad. El diablo no quiere eso, quiere desunir, quiere que usted no lea la Biblia, quiere que usted permanezca en la ignorancia, quiere que usted no sepa que Jesucristo ya ha dado el poder para sanar a los enfermos y usted puede ser utilizado para sanar a los enfermos de una manera milagrosa. Otros han sido engañados por malas experiencias, no porque un cura me falló, porque una monja me falló, porque un pastor me falló. Y bueno, y Jesús nos dice que hay que perdonar. Perdone y siga adelante. Entonces, si usted se aparta, ¿a dónde se va? Al infierno. ¿Quiere pasar la eternidad al infierno? Bueno, siga con aquel rencor de aquella monja o aquel pastor o no sé qué que le falló. Arrepiéntase y ore por esa persona. Y si tiene que pedir perdón usted, pida perdón usted, porque siempre uno echa la culpa a los otros, ¿no es cierto? Como Adán le echó la culpa a Eva,
que había desobedecido de comer el fruto del huerto del Edén, y Eva le echó la culpa al diablo, pero no dijeron yo fui. Y cuando uno es sincero, como dice David, el rey David en sus salmos, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y entonces fui sanado. Usted debe confesar a Jesús en su pieza, en el vivero, caminando en la costa, dentro del auto, en el baño. Confiese los pecados a Jesús, pídale perdón y va a ver cómo cambia su vida. Invite a Jesús que entre en su corazón. Dígale: Jesús, entra en mi vida, cambia mi corazón, te entrego mi corazón, te entrego el volante de mi vida, y va a ver lo que pasa. Va a pasar el milagro más grande que usted se puede imaginar. Va a pasar algo increíble. Va a tener vida eterna, va a darse cuenta que Jesús le borra todos los pecados y entra en su vida, y usted va a empezar a orar por personas poseídas por demonios y van a ser liberadas. Va a orar por cosas y Dios va a contestar de una manera extraordinaria. Jesús es poder. Jesús es compasión. Jesús no es religión. Hay cientos de religiones que confunden a la gente. Hay cientos de religiones protestantes, está la religión católica que tiene todas sus variantes, de los dominicos, de los franciscanos, de los jesuitas, de todo. Y uno dice: ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Y quizás va a confesarse y se encuentra con alguien que lo condene, o va a un lugar y en vez de recibir un abrazo, en vez de recibir palabras de ánimo, recibe palabras de condenación, recriminación por sus pecados. Jesús no es así. Ahí no está Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a morir en la cruz por usted, vino a salvarlo, vino a amarlo, vino a abrazarlo, vino a decirle: no temas, vino a prosperarlo y vino a hacer milagros y vino a sanarlo de cualquier cosa que usted pueda llegar a tener. Jesús lo puede hacer, si es su voluntad. Tal vez haya un propósito a veces en alguna enfermedad para que usted cambie de idea o deje algún pecado. Si usted está en adulterio, arrepiéntase. Si usted está en fornicación con su novia, con su novio, arrepiéntase, porque se va al infierno, al fuego eterno. Y nadie sabe cuándo se va a morir. Un accidente, chao. Pero eso es eterno. Pónganse en buenas relaciones con Dios, busquen a Dios mientras pueden ser hallados, dice la palabra de Dios. Ahora está escuchando la palabra de Dios. Ahora es el momento de salvación. Arrepiéntase de sus pecados. Entréguele la vida a Cristo y dígale: Señor, yo te pido que entres en mi vida. Y Jesús va a entrar en su vida y va a tener una vida en abundancia, una vida extraordinaria, una vida feliz. Vamos a ir a un tema musical y continuamos aquí en este programa.